Con respecto a la etiopatogénesis, tenemos que las laceraciones palpebrales principalmente van a afectar el borde y las avulsiones de los párpados y canalículos lagrimales van a localizarse a nivel del canto medial. El cuadro clínico tenemos que el párpado, por su rica vascularización y su estructura tisular laxa, cuando hay heridas van a sangrar considerablemente, van a llegar los pacientes con bastante sangre en el rostro. Puede haber hematomas, edemas, las abrasiones afectan solo a las capas cutáneas superficiales. Tenemos que las heridas punzantes y cortantes, las avulsiones por traumatismos romos afectan a todas las capas del párpado y los traumatismos por mordedura de perro se asocian siempre en un gran porcentaje a traumatismos de la vía lagrimal. Nos van a llegar pacientes con hematomas, como vemos acá, hematomas perioculares, más hemorragia subconjuntival, fracturas de órbita, y ojos, cuando nos pueden llegar pacientes con hematomas en ambos, hay que descartar fractura de base de cráneo. El protocolo del diagnóstico es muy importante realizar una muy buena historia clínica, precisar los antecedentes personales, causa del trauma y tiempo de evolución. El examen oftalmológico es muy importante, evaluar y registrar siempre la agudeza visual y realizar un buen examen ocular completo que involucre, si en lo posible, fondo de ojo y también, si es posible, evertir el párpado. Acá tenemos una lesión del párpado que al evertir también ocasionó una ruptura del globo ocular. Entonces es muy importante evaluar la integridad del globo ocular. A la hora de solicitar exámenes, si no tenemos en el momento tomografías de órbita, podemos solicitar rayos X de órbita, de anteroposterior y lateral para descartar siempre cuerpos extraños intraoculares o intraorbitarios. También es muy importante solicitar ultrasonido ocular y la tomografía en cortes axiales, sagitales y coronales para descartar fracturas orbitarias, cuerpos extraños intraoculares o intraorbitarios. Como vemos acá hay un cuerpo extraño intraorbitario. Y las fotografías. Yo siempre cuando uno evalúa, nos llegan pacientes, siempre tomarle foto al momento de que llegó el paciente y después que se le realiza la reconstrucción. Entonces la fotografía es muy importante para valorar el estado del paciente antes del trauma y después del tratamiento. Siempre hay que documentarlo. Si no tenemos cámara, podemos hacer también dibujos en la historia clínica, porque muchas veces estos traumas pueden solicitar informes o tienen compromiso médico legal. Entonces siempre tiene que estar registrado en la historia cómo llegó el paciente. La evaluación es muy importante, evaluar la localización, extensión y gravedad de las lesiones de los párpados o de los tejidos blandos. Observar el movimiento del párpado superior, si es posible, para comprobar que el músculo elevador no haya sido afectado. También evaluar la continuidad de los márgenes palpebrales, principalmente el margen palpebral nasal, porque no podemos pasar por alto una laceración canalicular que siempre se va a asociar cuando hay estas heridas a nivel del borde palpebral y si no tenemos en ese momento, podemos realizar la evaluación con una sonda de Bowman número 10. Estos son conceptos muy importantes que tenemos que tener presentes, como son contusión, que es una lesión cerrada que deriva de un traumatismo contuso, puede producirse en el lugar del impacto o en un lugar distante, no requieren reparación quirúrgica y mejoran con medidas apropiadas de limpieza, aplicación de hielo y antibióticos tópicos. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la laceración, que es una herida de espesor completo o parcial causada por un objeto agudo en el lugar del impacto. Entonces, estas laceraciones pueden ser simples o superficiales. Entonces, las laceraciones simples o superficiales requieren un cierre en un plano, se pueden suturar con seda o nylon 6-0, las suturas se retiran a los 7 días y dejan una cicatriz mínima. Las ya más complejas o profundas tienen bordes desgarrados, ameritan el cierre por planos, debe ser suturada cuidadosamente con una alineación para evitar la aparición de muescas.
Las avulsiones son aquellas que implican una rotura del tejido y a veces con separación y pérdida tisular. Las heridas se suelen abrir, por lo que puede parecer que existe una pérdida de tejido, pero en realidad hay que detenernos, revisar bien el párpado y verificar que si hay o no hay pérdida de tejido. Muchas veces llega el paciente, vemos y dice no, vemos y decimos hay pérdida del tejido, y sin embargo nos ponemos a revisar bien cómo es la anatomía y vemos que no hay ninguna pérdida de tejido. Las punciones son causadas por objetos largos que crean una herida de entrada pequeña, pero que se puede extender en la profundidad. Este es un paciente que tiene una laceración pequeña, una equimosis, después de caer sobre la rama de un árbol, y vemos cómo puede un objeto ingresar por la órbita y llegar hasta el encéfalo, originando una oftalmoplejía total y una disminución completa, una no percepción de luz a nivel del globo ocular. Cuando yo realicé el fellow de oculoplástica en el Instituto Nacional de Oftalmología, el doctor Francisco Loaiza siempre nos decía que es muy importante la anatomía. Entonces, los planos estructurales de los párpados, vista en un corte sagital, vemos a este nivel la piel, el músculo orbicular, el septum también es muy importante, la ponurosis del elevador, el músculo de Müller, la conjuntiva palpebral y el tarso. Entonces, esto es visto en un corte sagital. Pero ya en otro corte, vemos acá la piel, vemos el músculo orbicular, vemos la ponurosis del elevador a este nivel, vemos el tarso y la conjuntiva tarsal a este nivel. También es muy importante tener la localización del músculo orbicular. También esta es una foto cortesía del doctor Francisco Loaiza del Laboratorio de Anatomía Ocular del Lino. Entonces, el principal protector de los párpados es el músculo orbicular. Y sus divisiones. Entonces tenemos que se va a dividir en una porción orbitaria, en una porción del presectal y en una porción pretarsal. Entonces, acá vemos en este diagrama cómo son las porciones del músculo orbicular. Entonces, orbicular pretarsal, presectal y porción orbitaria. La parte orbitaria del músculo orbicular se va a localizar por encima, a este nivel. Esta es una foto donde podemos ver por encima sobre la porción anterior del margen supraorbitario, medial a la escotadura supraorbitaria, y acá por debajo de la porción anterior del margen óseo infraorbitario, medial al agujero infraorbitario. El músculo orbicular tiene una porción orbitaria y una parte palpebral. Entonces, en la parte palpebral podemos describir esto que se llama rafe palpebral lateral, que es un grupo de músculos que se extienden por encima y por debajo de la región cantal lateral. Entonces, en la parte palpebral del músculo orbicular tenemos dos porciones, la presectal superior y la presectal inferior, como vemos acá. Entonces, estas presectales superiores se insertan en la parte anterior y margen superior del tendón cantal medial. Entonces, vemos acá con la flecha una porción presectal superficial y una porción presectal profunda. Y este es el tendón cantal medial. Y la presectal inferior se inserta sobre el diafragma lagrimal. También tiene presectal superficial inferior y presectal superficial profunda, que se insertan más o menos a nivel del diafragma lagrimal. Y las pretarsales se dividen en superficiales y profundas. Las pretarsales superficiales, como vemos acá, pretarsal, superficial y pretarsal profunda. Entonces, las superficiales se van a unir y van a formar el tendón cantal medial. Esto es muy importante porque los traumas muchas veces se van a localizar también a nivel del canto medial. Entonces, es muy importante tener presente el tendón cantal medial. Entonces, tenemos que el tendón cantal medial va a tener una rama anterior y una rama posterior. Y va a estar localizado entre el saco lagrimal y los canalículos.
Este es el tendón cantal medial. Y acá vemos en una foto también cortesía del doctor Loaiza, la localización del tendón cantal medial que se inserta sobre el margen orbitario medial. Este sería el tendón cantal medial y esta sería la arteria angular. La parte palpebral, tenemos que también hay, del músculo orbicular, también tenemos que mencionar el tendón cantal lateral, que se adhiere, que lo vemos acá, se adhiere a las partes pretarsales lateralmente al tubérculo orbitario lateral. Entonces son dos estructuras anatómicas que tenemos que tener presentes. El tendón cantal medial y el tendón cantal lateral. Posteriormente, el septum orbitario. El septum orbitario es una capa fibrosa fuerte que se extiende desde los rebordes orbitarios hasta las placas tarsales y está situado entre el músculo orbicular y la grasa orbitaria. Acá vemos la grasa y vemos el septum. Ahora, dentro de los músculos retractores del párpado superior, el principal es el músculo elevador del párpado. Es un músculo compuesto, es un músculo estriado que termina dividiéndose en una laminilla anterior y posterior. Y la línea divisoria se llamada fornis del elevador. Vemos acá el músculo elevador del párpado superior. Entonces, viendo el músculo elevador en su cara anterior, podemos observar la porción muscular, en esta fotografía también cortesía del doctor Loaiza, la porción muscular del músculo elevador del párpado, que sería esta, la ponurosis, que sería esta, la ponurosis del músculo elevador, que tiene forma de trapecio y mide de 40 milímetros a 33 milímetros por 12 milímetros de altura. Vemos acá la tróclea y vemos el nervio supratroclear y vemos el septum orbitario a este nivel. Entonces, esto es una foto para imaginarnos cómo es el músculo elevador del párpado superior desde el punto de vista anatómico en una pieza anatómica, ¿no? Tenemos que la ponurosis del músculo elevador del párpado superior es esta. Es una estructura blanca satinada que se inserta en la cara anterior del tarso y a nivel de los tendones cantales internos y externos. La fusión del septum con la ponurosis define y produce el pliegue palpebral superior. Es muy importante entonces la localización, como vemos acá, de la ponurosis del músculo elevador del párpado superior. Y ya viendo, esta es una fotografía viendo ya la cara posterior de la ponurosis del músculo elevador. Ya vimos la cara anterior, ahora vamos a ver la cara posterior. Entonces, acá vemos en esta parte, esta es la cara posterior de la ponurosis y acá vemos la cara anterior del músculo de Müller. El músculo de Müller tiene una altura de 6 milímetros de altura, se origina en la cara inferior de la ponurosis del músculo elevador y se inserta acá a este nivel, a nivel del borde superior del tarso. También vemos, esto sería el tarso, esto sería el músculo de Müller y esta sería la cara posterior de la ponurosis. Y a este nivel va a estar el septum orbital. ¿Por qué es importante el músculo de Müller? Porque en diferentes reconstrucciones que nosotros hacemos a nivel del párpado superior, tenemos que identificarlo y separarlo para poder hacer colgajos, por ejemplo, el colgajo tarso-conjuntival de Hughes. Y esta es otra estructura que también es importante, el ligamento de Wignall, que se extiende desde la fascia que rodea la glándula lagrimal en la parte temporal hasta la tróclea en la parte medial y sirve como polea del músculo elevador. Entonces tenemos acá esto que se llama que se llama ligamento de Wignall. El tarso es un tejido conjuntivo denso que está formado por filas de las glándulas sebáceas tarsales, que son las glándulas de meibomio, y tiene 1 milímetro de grosor. Acá vemos el tarso en toda su extensión. Esta es una foto también, cortesía del doctor Loaiza, para ver, acá vemos el punto lagrimal superior, vemos las aberturas de las glándulas de meibomio, 37 aproximadamente, y las dimensiones del tarso superior, 10 milímetros de altura por 30 milímetros de ancho, y el tarso inferior, 4 milímetros de altura, y también vemos los canalículos lacrimales.
Dentro de la anatomía es muy importante también tener presente la irrigación y drenaje venoso. La irrigación está conformada por la arcada superior periférica arterial y la arcada inferior marginal. Y su drenaje venoso, el párpado es una estructura muy vascularizada y es importante también conocerlo y tenerlo presente. El borde palpebral, tenemos una lamela anterior, como vemos acá, una línea gris y una lamela posterior. La lamela anterior va a estar formada por piel, músculo y glándulas de 6 de Moll, y la lamela posterior, tarso, conjuntiva y glándulas de Meigom. Tiene una longitud de 30 milímetros y un grosor de 2 a 3 milímetros. Para la reparación, entonces, de las lesiones palpebrales por trauma, ya vimos que es muy importante conocer la anatomía, y los objetivos es preservar la función normal palpebral para la protección del globo ocular, reconstruir defectos palpebrales mayores dependiendo de la extensión del defecto, estado de los tejidos peroculares, estado visual del ojo contralateral, la edad y estado general del paciente. Entonces, la preparación para laceraciones simples podemos hacerlo con anestesia local. Para laceraciones complejas, anestesia general. Y para las laceraciones faciales, siempre reparar antes de las 12 o 24 horas. Fracturas orbitarias, fracturas asociadas a laceraciones faciales, siempre repararlas al mismo tiempo o después de 3 a 5 días. Es muy importante los antibióticos profilácticos, las heridas anestésico local con adrenalina, eliminar todos los cuerpos extraños y limpieza vigorosa e irrigación. Reparación de laceraciones simples, podemos utilizar materiales como para la piel del párpado, como el nylon 6.0 o 7.0, con aguja de corte inverso, como vemos acá. Y lo importante, cuando son laceraciones simples, tener presente comenzar a nivel central con un punto central y después con un punto a este nivel, a los costados y otro a este nivel. Siempre siguiendo un ángulo de 90 grados, como vemos acá, la dirección de la aguja tiene que seguir un ángulo de 90 grados. Y si queda una orejita de lo que llaman oreja de perro, cortarlo y suturar, ¿no? Entonces, acá tenemos un paciente, evaluamos el paciente y procedemos a la sutura de la parte de las laceraciones. Cuando vemos un paciente y vemos que hay compromiso del septum, siempre evaluar si hay cómo está la piel, cómo están los tejidos, pero imaginarnos de que no va a haber pérdida acá de tejido, sino sentarse, buscar bien todo cómo es la anatomía para poder hacer la sutura correspondiente. Yo soy paciente antes y después. Ya cuando las laceraciones se localizan en otras regiones de la región facial más gruesas, entonces se puede cerrar el plano subcutáneo con suturas absorbibles como Vicryl de 4.0, 5.0 cuando se localiza a nivel de frente, de ceja, y con nylon de tipo 4.0, 5.0. Ya las suturas de Vicryl 3.0 son apropiadas para cuando son laceraciones de cuero cabelludo, son más profundas y la piel es más gruesa, el tejido es más grueso. Podemos seguir este es un tipo de sutura que es profundo, podemos comenzar acá profundo, pasamos el plano y después poco profundo, después seguimos a este nivel, de manera que quede cerrado de esta forma, ¿no? Es un tipo de sutura que se puede realizar a este nivel. Y las suturas se deben retirar entre los 5 y 10 días después de la cirugía. La herida superficial cicatriza en 1 o 2 semanas y la cicatrización completa puede ser hasta 6 a 12 meses después de la operación. Ya cuando es la reparación de laceraciones complejas, nos llega el paciente de esta forma. Entonces son pacientes que nos llegan con todos los bordes, con heridas, con todos los bordes desgarrados que se extienden en todas las capas tisulares y que se extienden a nivel profundo. Entonces ahí nosotros lo comparamos como un rompecabezas. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Limpiar, inspeccionar bien la herida, descartar que haya alguna lesión profunda, una lesión del globo ocular. Generalmente
muchas veces cuando yo estaba en el INO, llegaban estos pacientes con compromisos del globo ocular. Entonces, entrábamos y operábamos los párpados y también entrábamos y operaban lo que era el globo ocular, la herida de esclera o la herida corneal, ¿no? Entonces se hace una limpieza e inspección de la herida para descartar lesiones profundas, eliminar cualquier material extraño y siempre no hay que debridar, o sea, no usar ningún tipo de tijera para debridar tejido, no hay que debridar tejido. Se comienza con las piezas del rompecabezas que son identificables, es decir, los bordes y las esquinas. Ya después que nosotros identificamos los bordes y las esquinas, procedemos a las piezas del rompecabezas del centro. Entonces se puede colocar suturas de sujeción temporal de mayor calibre. Se puede colocar una sutura a este nivel, a nivel de los bordes, tipo 2-0, 3-0, 4-0, a través del grosor completo de la piel para facilitar la orientación de los tejidos y eliminar la tensión de la herida mientras se cierran las capas profundas. Esto nos va a ayudar a visualizar y poder manejar la parte profunda. Estas suturas se pueden eliminar una vez ya unidos los bordes de la herida, ¿no? Entonces, cerrar primero las capas profundas. Vemos acá una herida. Podemos cerrar, como vemos en este diagrama, las capas profundas. Esto es muy importante con Vicryl 6.0. El Vicryl 6.0 lo podemos pasar, este es el tarso, y podemos pasar por la mitad del tarso, no que comprometa todo el tarso. ¿Por qué? Porque puede lacerar la córnea. Entonces, lo ideal es reparar la lamela posterior como conjuntiva, tarso, pero que incluya un espesor parcial, no espesor completo porque puede lesionar la córnea. Como vemos acá, los puntos hay que tomarlos de espesor parcial, por la mitad del tarso, ¿no? Podemos tomar uno central, uno acá a nivel del vértice y uno cerca del borde, ¿no? Como vemos acá, antes y después. Y ya después que tenemos la sutura del tarso, si vemos que hay alguna del borde no está bien alineado, volvemos a soltar los puntos y suturamos nuevamente o recolocamos nuevamente la sutura, ¿no? Siempre eso es muy importante tenerlo presente, no irnos de una vez a suturar. Si vemos que está el borde no está alineado, soltamos la sutura y volvemos otra vez a suturar. Y completar el cierre profundo antes de iniciar el cierre de la capa superficial. Entonces ya después que estamos de la capa profunda, nos vamos a la capa superficial. Entonces tenemos que, para la reparación del margen palpebral, es muy importante la identificación de los sitios anatómicos del margen palpebral. La fuerza del cierre radica en las suturas colocadas en la placa tarsal y la eversión del margen palpebral es necesaria para evitar la formación de muescas en los párpados. Entonces, este es un borde palpebral. ¿Qué son los principios que tenemos que tener en cuenta? Se utiliza una sutura un punto tipo colchonero, vertical con seda 7.0, pasarla a través de los orificios de las glándulas de mebomio para alinear el margen palpebral y mantener larga esta sutura para su tracción. Entonces, a nivel del borde palpebral pasamos un punto de tipo colchonero, como vemos acá, y que comprometa lo que es el tarso, ¿no? 2, la sutura de la placa tarsal. Después que ya tenemos el punto del borde palpebral, podemos tomar 2 o 3 puntos sueltos de Vicryl 6.0 pasados en forma lamelar para alinear la placa tarsal, y la tracción sobre la sutura del margen palpebral inicial ayudará a colocar las suturas tarsales. Y 3, la sutura del margen palpebral, es decir, volvemos nuevamente al margen palpebral y colocamos 1 o 2 puntos colchoneros siguiendo lo que son las lamelas. En este caso, hay 2 puntos, uno anterior y uno posterior. Estos puntos del borde palpebral se pueden tomar con seda 7.0 y se puede uno guiar a través de la línea gris, es decir, tomar un punto anterior y posterior a la línea gris, tipo colchonero, ¿no? Vertical. Esto es muy importante, no ajustar mucho los puntos de suturas a nivel del margen palpebral,
ya que el tejido puede originar unas muescas o necrosarse con el resultado de una, no va a quedar bien alineado el borde palpebral. Entonces no hay que ajustarlos mucho. Ni tampoco dejarlo suelto porque si no se va a abrir. El cierre palpebral de la piel, ya después que tenemos el borde palpebral ya suturado con los puntos, la conjuntiva del tarso, también nos procedemos al cierre de la piel y acá sí podemos utilizar un nylon de tipo 7-0, puntos separados. Estos puntos los podemos también dejar largos de manera de que se puedan con los demás puntos de piel afrontar, ¿no? Acá tenemos un paciente con una laceración, pasamos el punto colchonero, el primer punto, como vemos acá, lo anudamos, lo dejamos largo, después procedemos al cierre del tarso con Vicryl y después, como dejamos largo el punto del borde, lo podemos anudar hacia arriba con los otros puntos de piel, de manera que no roce con la córnea o no ocasione ninguna molestia. Siempre cuando hay laceraciones del párpado están acompañadas, si es en la parte medial, con laceraciones canaliculares. Las laceraciones canaliculares las van a ver el día de mañana. Esto es de manera, algo muy, lo que nosotros hacíamos cuando hice el pelo en el hino, cómo reparábamos las laceraciones canaliculares. Entonces, la reparación se puede hacer de dos formas. Una reparación con intubación bicanalicular y del conducto nasolagrimal usando sondas de Crawford, o una reparación con intubación bicanalicular empleando la sonda de cola de chancho. Entonces, si usamos las sondas de Crawford, estas traen hay unas sondas que traen una oliva en el extremo distal. Esto nos ayuda muy bien para la hora de identificar lo que son el paso de la sonda a través de los canalículos. Entonces, yo recomiendo que cuando llegan traumas, se puede uno utilizar un microscopio para visualizar bien dónde está el orificio de los canalículos, ¿no? Entonces, uno con la sonda de Crawford identifica el punto lagrimal y después dónde está el orificio del otro extremo de la herida, dónde está el orificio del canalículo y pasamos la sonda. Y el resto es como un sondaje igual normal, llega uno hasta un tope duro donde está el saco lagrimal, después de que la sonda está horizontal, la ponemos de manera vertical y que salga por el orificio nasal, ¿no? Como vemos acá. Y también, después que ya pasamos la sonda, procedemos a hacer la sutura o el cierre de los bordes de la herida, ¿no? Procedemos al cierre con Vicryl a este nivel del tarso, como les expliqué anteriormente, y después del borde palpebral. Y nos podemos ayudar para sacar la sonda de Crawford con un Crail, un mosquito, y después cortamos a este nivel la sonda de Crawford, la sonda de Silasti, de silicona, y anudamos, ¿no? Podemos dejarlo de 4 meses, es el promedio, algunos autores dicen hasta 6 meses, pero el promedio es 4 meses. Ya si usamos una cola de chancho, entonces esto es muy importante localizar. La cola de chancho hay varias formas, hay algunas que traen una punta muy afilada y hay algunas que traen una punta roma. La que me gusta más usar, la que usé, tenía una punta roma con un agujerito en el centro. Entonces, para que no lesione o al momento de pasarla, no lesione el tejido. Entonces, lo que hacemos al utilizar la cola de chancho es una maniobra muy suave de deslizamiento entre el dedo índice y el dedo pulgar. Entonces, igualito, bajo el microscopio localizamos lo que es dónde está el orificio del canalículo, y donde está el orificio del canalículo, well, empezamos a pasar la cola de chancho, y este movimiento es no hacerlo ni muy rápido ni muy lento, porque nos puede dar falsas vías. Entonces se puede ir el borde de la pinza, se puede ir a otra parte y no al canalículo, como vemos acá.
Si tenemos la duda de que se ha ido a otro sitio, entonces podemos, como si tenemos el orificio, la canalículo superior indegne, podemos utilizar una sonda de Bowman y verificar a este nivel, que haga un roce para poder ver dónde está la colita de chancho. Ponle, por favor. Entonces, ya después que localizamos y pasamos la cola de chancho, entonces la pasamos ya cuando sale a nivel superior. Nosotros utilizábamos de lo que quedaba de las ondas de Crawford que quedaban de las dacriocystorhinostomías, se mandaban a esterilizar y se cortaba entre 20 y 18 milímetros de la sonda de silicona y le colocábamos un nylon 7.0 en el centro. Es decir, esta es la sonda y le anudábamos el nylon a este nivel para que cuando ya se pase con la colita de chancho no se vaya a salir. Entonces medíamos de lo que quedaba de la sonda de silicona del set de Crawford, medíamos 20 y 18 milímetros y le anudábamos el nylon y lo pasábamos con la cola de chancho, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Está acá lo pasábamos la sonda de silicona y ya pasábamos lo que era la cola de chancho. Ya después se anudaba, se cortaba y se anudaba, ¿no? Si quedaba muy, muy grande. O también se puede dejar la parte por fuera, también se puede dejar, no hay ningún problema. Se deja larga. También es otra forma de hacerlo. Ya después que se reparaban, igual se pasaba la sonda, se procedía a la reparación de los bordes del borde palpebral, ¿no? Como vemos acá. Acá hay un paciente con una laceración de la conjuntiva y el pasaje con la sonda de silicona. Este es otro paciente con una abulsión del párpado inferior y se localizaba. Es muy importante utilizar microscopio o lupas para poder ver los orificios. Se ven unos agujeritos a este nivel y poder pasar la cola de chancho, ¿no? Nos ayudamos con la sonda de Crawford o con otra guía en este caso pues nos pueden llegar pacientes con laceraciones del párpado, tanto superior e inferior, esas son más complicadas y que requieren también una reconstrucción más compleja, porque está comprometido todo, tanto la vía, el canalículo superior como el inferior. Muchas veces también está comprometido el canalículo común. Entonces, si está comprometido el canalículo común, por más que se logre pasarla cualquiera de las dos formas, hay que explicarle al paciente que va a requerir después una cirugía de una colocación de tubo de ion, ¿no? Vemos, y acá localizamos los orificios, acá uno, y arriba está el otro, y pasamos, esta es la cola de chancho con la sonda de Silas. La colita de chancho acá, y suturamos. Este es otro paciente que llega, lo más frecuente es que lleguen con esas desfiguraciones. Y en este caso, como les expliqué, es como un rompecabezas. Entonces, identificamos, lavamos bien, que no haya cuerpos extraños, que no haya compromiso del globo ocular. Y ahí con el microscopio vemos dónde están los canalículos y podemos pasar la sonda. Acá y acá. Acá se ve muy bien la forma del canalículo. Es un agujerito, esto es con microscopio, se puede ver bien la forma de los agujeros. Acá está y acá está. Pasamos la sonda y explicarle bien, después procedemos a la reparación de todos los bordes, de la capa profunda y la capa superficial. Y quedan muy bien. Ya cuando está la otra parte, ya cuando en los traumatismos palpebrales hay pérdida del tejido, es decir, no hay tejido, por más que nosotros armemos el rompecabezas y no tenemos tejido, entonces hay que planificar la reconstrucción. Para planificar cuando hay pérdida de tejido, para la lamela anterior,
podemos hacer varias técnicas: cicatrización por granulación, cierres primarios, injertos cutáneos libres de piel o colgajos de avance miocutáneo. Y para la lamela posterior, injertos tarsoconjuntivales, de mucosa oral, injerto de paladar duro. Los injertos cutáneos, lo ideal sería del párpado superior. También podemos hacer los retroauriculares o preauriculares de la región supraclavicular y de la región inguinal. Y para la lamela posterior podemos usar paladar duro, esclera también se puede usar, o cartílago auricular o nasal. Elección de la mejor técnica, entonces ya cuando es reparación de defectos palpebrales del 25 al 50%, cierre del margen palpebral con cantotomía y cantolisis. Cantotomía, la diferencia entre cantotomía y cantolisis es, cantotomía es el corte y cantolisis, como vemos acá, es corte desde el tendón cantal. Y se realiza el cierre igual, como le expliqué, el borde del párpado se sutura lo que es la parte profunda, y del borde del párpado se dejan suturas largas que se pueden anudar con los puntos de pie. Ya cuando son defectos palpebrales del 50 al 75%, está la técnica de Tencel. Es decir, cuando ya esto no cierra, podemos hacer un colgajo semicircular a este nivel y de manera que el párpado avance y se pueda cerrar, como vemos acá. Ya cuando hay un defecto del 50 al 75% del párpado superior, se hace la técnica de Kettlebell. Esta técnica se hace un colgajo, tanto de conjuntiva como de músculo y piel, que pasa por debajo del párpado inferior al párpado superior, como vemos acá. Y a las 3 semanas se hace una desvinculación, como vemos acá. Ya cuando el defecto del párpado es más del 75%, se hace una técnica de Hughes, que consiste en un colgajo tarso conjuntival. Acá, por eso es que les comenté que es muy importante la anatomía del músculo de Müller, porque acá a este nivel tenemos que separar el tarso del músculo de Müller. Entonces se hace el colgajo y se pasa al defecto que está abajo, y se puede hacer un colgajo de piel o poner un injerto de piel de las regiones que le comenté anteriormente, y a las 3 semanas se hace una desvinculación. A manera de resumen, entonces, si son defectos del menos del 25%, cierre primario con o sin cantolisis, del 25 a 50%, colgajo semicircular de Tencel, un 50-75%, un injerto, también podemos hacer en el párpado superior un injerto tarsal, es decir, tomamos tarso del párpado contralateral y lo ponemos en el párpado donde está el defecto. Y colgajo miocutáneo o ponemos injerto. También podemos hacer entonces el Kettlebell, colgajo de avance del párpado inferior al superior. Podemos hacer colgajos compartidos, como vemos acá, y colgajos frontales mediales, labelares, también podemos hacer. Ya si son defectos del párpado inferior, entonces, a manera de resumen, si son menos del 25%, cierres primarios con o sin cantolisis, colgajo semicircular de Tencel entre 25 a 50, el Hughes entre un 50 a 75% del defecto, y el injerto tarsal también podemos hacer con colgajo cutáneo o injerto de piel, ¿no? Igual que el superior, podemos tomar tarso del párpado superior contralateral y ponerlo en el párpado inferior donde está el defecto, ¿no? Las reparaciones de los cantos, como les expliqué que es muy importante la anatomía, muchas veces están comprometidos los cantos. Entonces, cuando son defectos pequeños, menores del 25% del canto medial, podemos hacer una fijación hacia la cresta lagrimal posterior con una sutura transcantal. Como vemos acá, lo que es importante acá es localizar bien lo que es el tendón cantal y pasamos la sutura a este nivel para poderla fijar, ¿no? Poder fijar el canto. Y si son defectos pequeños del canto lateral, podemos tratarlos con tiras tarsales. Acá vemos el procedimiento de la tira tarsal. Se debrida bien lo que es el borde palpebral, se quita bien el borde palpebral
y se deja libre el tarso para fijarlo acá al periósteo. Esta sutura podemos usar un Prolene 4.0, que son bien fuertes, de doble aguja para que quede bien tenso al reborde orbital. Pero también si no alcanza el tarso, o sea, si no hay tarso, podemos hacer una tira perióstica. Es decir, buscamos acá el periósteo del reborde orbitario, como vemos acá, está el periósteo del reborde orbitario, lo disecamos bien y hacemos una tira, lo mismo del tarso, pero hacemos una tira del periósteo y lo fijamos. Entonces tenemos esas opciones para la reparación del canto lateral. Y la otra técnica es el colgajo de Fricke, que nos sirve cuando hay pérdida acá de tejido. Entonces hacemos un colgajo miocutáneo, es decir, músculo y piel, a este nivel superior y lo trasladamos al inferior, como vemos acá. También es muy importante el manejo postoperatorio. Hay pacientes que nos llegan ya que han sido suturados en centros que por suturar rápido o por tener la emergencia, suturan y lo quedan con pequeñas retracciones. Entonces, cuando hay ectropios cicatrizales, podemos hacer la cetaplastía. Vemos acá un esquema, cómo está el ectropio cicatrizal y cómo van las líneas para hacer la cetaplastía. Una línea vertical y una línea a los costados en forma de Z, como ven acá. Y esto puede tener un ángulo de 60 grados. Este colgajo lo podemos colocar una letra A y B, de manera de que a la hora de hacer la incisión, el A pasa para la parte superior y el B pasa para la parte inferior, como vemos acá. Es decir, se lleva este colgajo hacia arriba y este pasa hacia abajo. Y queda en forma de Z. Esta es una paciente que tenía un ectropio, se le hizo la cetaplastía y con los puntos. Eso es para cuando hay ectropios cicatrizales. Y también, si el ectropio es mayor, entonces se usan los injertos de piel. Esta es la retracción. Acá es muy importante hacer la disección. Es un tejido, cuando hay ectropio, es un tejido de párpado que no es como el normal. Es bien duro, es bien fibrótico y hay que liberar bien lo que es la piel y los tejidos para que quede amplio y uno se da cuenta cuando ya está bien liberado que el párpado vuelve a su sitio, ¿no? No hay ese esclera show que es esa separación, ¿no? Entonces, podemos utilizar injertos de piel retroauriculares o supraclaviculares. Cuando se repara para ectropios cicatrizales podemos usar 2 puntos. Esto se llama punto de Frost, se toma un punto con una sutura bien gruesa, 3.0, 4.0, y se toma un punto a nivel del borde palpebral y se anuda aquí a nivel de la frente, de manera de que el párpado se eleve y el injerto se estire. Ese se llama punto de Frost. Ahora también podemos usar esto que se llama Brown, que es un apósito. Entonces, a la hora de colocar el injerto de piel o el injerto de donde se haya tomado, se dejan puntos largos para poder colocar esta gasa un poco húmeda y dejarla a este nivel para que el injerto se quede bien presionado, como vemos acá. Entonces esto se llama apósito de Brown y punto de Frost. Es muy importante cuando se corrige ectropios cicatrizales. Entonces, hay que considerar que inmediatamente después del traumatismo se inicia el proceso de cicatrización. Hay que explicarle al paciente que no con una sola cirugía va a tener todo lo que es la parte cosmética aceptable, que muchas veces requieren varias cirugías. Antes de proceder a la realización de la cirugía, es importante tener en cuenta la fase de cicatrización, las diferentes fases, para tener resultados quirúrgicos satisfactorios. En la fase inflamatoria, que es la primera que se produce de la primera a los 2 días, el edema y el hematoma puede dificultar el cierre completo de la herida. Entonces, el aumento del volumen del párpado debe diferenciarse de la pérdida de tejido real. No dejarnos llevar de que no, llega el paciente y uno dice, no, hay pérdida de tejido. No, hay que sentarse y buscar bien los tejidos, porque la mayoría de las veces lo importante es repararlo. La fase de proliferación, 3 días a 14 días,
Si existe pérdida de tejido, puede resultar difícil el cierre completo de la herida. En un primer momento se puede intentar la cicatrización por segunda intención. Es decir, nosotros reparamos el párpado. Si queda una pequeña área que falte tejido, se puede dejar que cicatrice por segunda intención. Esto puede pasar más que todo en los cantos mediales o en los cantos laterales, que a la hora de reparar puede quedar un poquito, una pequeña área, puede dejarse por segunda intención, para que de esta manera se pueda reservar la cirugía ya de si queda el paciente con un ectropio, entonces se reserva la cirugía de injerto libre de piel para un segundo momento. Y en la fase de maduración, que es de 15 días a 6 meses, un año, el tejido adquiere mayor resistencia y elasticidad y permite realizar una segunda cirugía sin ningún momento. Explicarle al paciente que no siempre va a tener los resultados ideales, que requiere más y que requiere una segunda cirugía o más, ¿no? Cuando son lesiones en la frente o en la región facial, se puede usar cremas. Nosotros en el lino usábamos cremas tipo contractubes para esas lesiones que quedan en la frente, para disimular un poco y para utilizarlas en el periodo de esta fase de maduración, ¿no? Se puede usar, son cremas que se usan en las noches porque no pueden recibir la luz del sol, la luz solar, porque si no entonces pueden formarse pequeñas manchas y entonces se recomienda el uso en las noches, ¿no? Tipo contractubes o cicatricure, ¿no? Entonces es muy importante también el uso de estas cremas. Bueno, eso era todo lo que tenía por darles. Disculpe que era estaba un poquito con la mascarilla, no puede hablar muy bien, pero eso era todo lo que tenía por comentar. No sé si se escuchó bien, si estuvo... Sí, sí, doctor, muchas gracias en realidad por su exposición, excelente exposición, muchas gracias. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario, doctora Rocío, doctor Velasco. Sí, gracias, Mariel. Mario, felicitaciones nuevamente, una clase extraordinaria. Siempre me dejas con inquietudes, Mario, cuando presentas esas fotos espectaculares. En nuestra realidad, el traumatismo severo de un ojo, y vamos a hablar específicamente de un párpado como los que has presentado en tus fotos, ocurren en diferentes escenarios, ¿no? Uno de los escenarios más comunes es que este paciente llegue a una emergencia común y corriente, la vea un médico general, vea la espectacularidad de la herida y la intención sea siempre cerrarla de primera intención como sea, para derivarla después al oftalmólogo. El oftalmólogo la recibe y todavía tiene que pasarlo al especialista que vendrían a ser ustedes. ¿Cómo debería ser el protocolo del manejo de este tipo de problemas desde que se recibe a la emergencia? Vamos a suponer que no sea una emergencia donde hay un oftalmólogo. ¿Es aconsejable cerrar de primera intención o es mejor ponerle un apósito y tratar de buscar un especialista cuanto antes? ¿Cuál debería ser la verdadera forma de actuar frente a estos pacientes? Claro, primero, bueno, si el paciente llega producto de un accidente de tránsito, estabilizarlo. Y lo ideal es poner un apósito, no tocar mucho lo que es la herida y buscar de manera al oftalmólogo o al cirujano oculoplástico, ¿no? Si lo hay. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando yo estuve en el INO, llegaban pacientes suturados que le han tomado, por el momento rápido, han suturado con seda hasta 3.0, 2.0, Correcto, correcto, sí. y después es complicado volver a quitar la sutura, volver a reoperar. Entonces es preferible primero lavar la limpieza, depende también de la herida, ¿no? Depende de cada caso. Por ejemplo, si son casos que pueden esperar, lo ideal es corregirlo antes de las 72 horas, ¿no? Pero si son mordeduras de perro, también es importante la infección, ¿no? Entonces hay que cubrirle la parte, mandarle antibióticos, colocarle todo lo que son las medidas de profilaxis, ¿no? Lo otro también es importante que si son heridas que requieran toxoide tetánico, todas las medidas generales, ¿no? Y lo ideal es tocar lo menos posible y referirlo, ¿no? Lo más pronto a un centro de atención. Por eso es que el INO recibe la mayoría de traumatismos, los recibe y hay emergencia 24 horas, los reciben inmediatamente. Y siempre también es muy importante decirle a las personas, a los que están en la posta,
verificar el globo ocular, porque la mayoría de los traumatismos palpebrales están comprometidos lo que es una ruptura del globo ocular, está comprometido el globo ocular. Entonces, también hay que, aparte de corregir el párpado, hay que ver la otra parte del trauma ocular, ¿no? En ese caso, Mario, cuando hay una ruptura del globo ocular, ¿la priorización es cerrar el globo primero y después proceder a lo del párpado o es al revés? ¿Cómo es en No, este el caso? globo ocular primero, sí, el globo Primero el ocular. globo ocular. Sí. Nosotros en el INO, cuando yo estuve, entrábamos con los residentes de tercer año y ellos veían, se cerraban la sutura, veían el trauma ocular, la ruptura del globo ocular, y entrábamos nosotros también en la misma cirugía. Como son traumatismos, heridas complejas, Sí. muchas veces los sedábamos o usábamos anestesias generales, ¿no? Ahora, se me ocurre por las respuestas que me has dado que estos conceptos deberíamos difundirlos a nivel del pregrado, ¿no? A nivel Claro. de la formación de médicos que van a Sí. asistir a emergencias, porque, claro, decirle a un residente que haga esto probablemente no tenga oportunidad porque no va a estar en una emergencia común y corriente, un residente de oftalmología. Entonces, se me ocurre que en nuestro currículo de la carrera de medicina deberíamos estos conceptos tenerlos incluidos en algún momento de la carrera para que los alumnos que van a ser médicos sepan que esta es la forma de proceder, ¿no? Sí, así es. Sí, doctor. Pues, Mariel, ¿hay preguntas o paso No, la no hay palabra a preguntas Rocío en o el Pepe? chat por el momento. Pues Doctora. entonces, Rocío, tu comentario. Sí, doctor, buenos días, muchas gracias. Hola, Eh, doctora Charca. ¿Cómo está, Hola, doctora? ¿qué tal? Muchas gracias Gusto por la saludarte. brillante exposición. Ya es la segunda oportunidad que tengo, la segunda vez que puedo escuchar y va mejorando. Y siempre algo nuevo nos trae el doctor Buitrago. Y es verdad, en el INDO llega tantos casos de traumas oculares, oculares, de órbita, que yo siempre he dicho, bueno, y otro Velasco también está allí, que podría haber hasta un fellow de trauma ocular, óculo palpebral y la totalidad, porque se ve, es a diario, me parece que es un paciente por día en promedio que llega, por lo menos, o sea, es decir, no hay día que no llegue, puede ser uno, dos, tres, más quizá. Entonces sí, sería una buena sede, un buen lugar para aprender el manejo de esos temas. Entonces sí, sí, lo que nos trae es bastante, nos ha dado de forma muy didáctica lo que debemos hacer. Y es verdad, quería recalcar que en la evaluación de un trauma ocular es muy importante hacer la evaluación oftalmológica completa, que incluye fondo de ojo, toma de presión y todo, ¿no? Salvo excepciones específicas, un trauma ocular abierto, por ejemplo, no le vamos a presionar ni tomar la presión, y por eso ahí es la evaluación minuciosa de ver si hay o no un trauma ocular cuando nos enfrentamos a un trauma palpebral, que es el tema de hoy, ¿no? Entonces, y la foto clínica es parte de la evaluación, es parte, lo vamos a dibujar en la historia, pero además le vamos a tener que tomar la foto, porque ahora un celular hay en todos lados, todos tenemos un celular, y si no lo tenemos, estamos enguantados, pues decirle al personal que esté al lado de la enfermera, al personal técnico que le tome la foto con su celular mientras tanto, porque muchas veces son temas legales, Legal. y hay que tenerlo registrado y documentado. Exactamente. Ahora, es verdad, a nivel de la medicina sí van a haber esos casos que van a tener que enfrentar el médico general y otras especialidades y saber cuál es el primer paso, qué hacer y qué no hacer quizá, porque también hay cosas que no deben hacerse de primera intención a nivel oftalmológico, entonces difundir eso, sí, es correcto, como dice el doctor Barriga, sí deberíamos nosotros los oftalmólogos trabajar un poco más a ese nivel, quizá con el ministerio, de algún modo comentarlo un poco más del conocimiento que ella tenga, y me parece que ahora en la currícula del pregrado, en la parte de quirúrgicas de cirugía, ya se incluye la parte de trauma ocular como un tema indispensable que ya se está desarrollando, y ahí los oftalmólogos, quienes se encargan de esa clase, deben enfatizar, ¿no? Dirigir muy bien qué hacer, qué no hacer, y en qué momento referirlo, ¿no? La prontitud, la urgencia también. Entonces me ha gustado mucho sus
su ponencia, doctor. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctora. Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. El doctor Velasco creo, quizá nos quiera aportar algo más. Claro, claro, sí, buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por recibirme en su casa. Mario, de verdad, muy buena tu presentación, te felicito. Me siento muy orgulloso de que hayas rotado con nosotros y demuestras cada día que te vas superando y vas aprendiendo más y sobre todo enseñando más todas estas cosas. De tu presentación, pues en realidad es muy buena, ¿ya? Y yo andaría mucho en lo que has referido en tu presentación, en referencia a que uno para reparar un párpado o una vía lagrimal o hasta una órbita, pues lo primero que tiene que hacer es la parte anatómica, ¿no? Hay que conocer mucho la parte de anatomía, ¿no? Y eso pues lo has demostrado muy bien en toda la parte de las diapositivas que has mostrado sobre anatomía de órbita, haciendo mucha mención en el trabajo del doctor Loaiza, que es único, y que para el INO, el Laboratorio de Anatomía Ocular, pues está abierto para todos, ¿no? Y todas las piezas están ahí. El doctor ya no va con frecuencia, ¿no? Pero justamente vamos a ver cómo hacemos con el doctor Muro para poder reabrirlo, ¿no? Con la anuencia del doctor Loaiza, ¿no? Respecto a la pregunta que te hizo Willy, me parece una pregunta, pero muy importante, ¿no? El hecho de que veamos muchos traumas palpebrales, oculares en el INO, pues nos ha enseñado que primero, y como dice la literatura, primero está el ojo, ¿no? Hay que ver que el ojo no esté dañado, primero ver agudeza visual, establecer la escala de trauma. Hay una escala de trauma que realmente uno tiene que revisar, porque todos estos casos pueden ser médico-legales, ¿no? Entonces primero va el ojo, y cuando uno va a rutar externamente, por ejemplo en el extranjero, lo que uno le enseña primero es por segmentos, ¿no? Si hay un trauma ocular con globo abierto, por ejemplo, con compromiso zona 3, pues obviamente primero tiene que entrar el médico de segmento posterior. Si está cometido también la zona 1, pues tiene que entrar el de segmento anterior, ¿no? El que hace córnea, ¿no? Todo esto, y posteriormente ya al final entra la parte de órbita o párpado, ¿no? Cuando están comprometidos, y vía lagrimal también, ¿no? Entonces siempre hay que tener eso bien claro en la secuencia de lo que uno tiene que hacer. Respecto a la pregunta, que es muy buena, ¿cómo llega el paciente, si se debe o no tocar, ¿no? Yo creo que es nuestro deber difundir, pues, que si tenemos un trauma palpebral, ¿no? No es mérito, pues, para un cirujano plástico, sino para nosotros, ¿no? Que somos los oftalmólogos que hacemos cirugía plástica ocular, porque nosotros vamos a cuidar mejor el ojo. Entonces es una práctica que tenemos que difundir, porque muchas veces, como has visto en el INO, pues nos llegan a veces suturados, ¿no? Y no solamente suturados, que eso, bueno, uno quita la sutura y listo, ¿no? A veces nos llegan con pérdida de tejido porque obviamente han hecho una limpieza quirúrgica, entre comillas limpieza, y han quitado tejido vital, ¿no? Entonces, por eso es mejor lo que mencionaste, de colocar una gasa y parar un poco la hemorragia, esterilizar al paciente, ¿no? Ver primero que esté vivo, que no haya ningún problema en vía aérea, ni en la parte circulatoria, o sea, cardiológica, y luego ya recién referirlo para que pueda manejar la parte del trauma, ¿no? El trauma de cabeza, en este caso de la parte ocular, ¿no? Y bueno, pues todo lo que mencionaban, las técnicas están muy buenas, ¿no? Es bien raro, y hablando de la parte del trauma en sí, del párpado, es bien raro que haya pérdida de tejido, ¿no? Yo creo que es poco frecuente. Normalmente uno, como bien comenta los doctores del servicio, pues primero hay que hacer una inspección muy prolija de lo que es, dónde están las partes del párpado que se han roto, ¿no? Y rearmarlo, como pusiste muy bien, como un rompecabezas, ¿no? ¿No? Tener mucho cuidado con lo que son la parte infecciosas. No se usa con mucha frecuencia antibióticos, ¿no? Porque el párpado tiene 4 sistemas de irrigación, pero sí en los casos de traumatismo por mordeduras, ¿no? Más la mordedura humana que la mordedura de los perros o otros animales, pues no hacen que usemos más antibióticos, ¿no? Sobre todo para cubrir la parte de anaerobios, ¿no? Muy bien la parte de lo que es reproducción de márgenes, Mario, y enfatizar mucho que se tienen que colocar suturas de colchonero para que los bordes del párpado no estén a un solo nivel, sino estén como elevados hacia arriba, ¿no? Porque posteriormente eso va a caer, va a caer y o sea, va a caer,
¿no? Y posteriormente lo que vamos a ver es que va a tener un buen alineamiento, ¿no? Para que vaya un buen cierre palpebral, ¿no? De por sí, Mario, te felicito y no tengo más preguntas que hacerte, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, un saludo. Gracias. Sí. Buenos días, doctor Marito. ¿Me permiten, doctor Marito, para felicitarlo? Gracias, Brillante, brillante doctora presentación, Zamora, ¿cómo me está? encantó, me encantó. Y como dice el doctor Pepito Velasco, es cierto, súper agradecidos al doctor Francisco Loaiza, ¿no? Maravilloso, es único los trabajos que ha realizado. Y él tan cariñoso, tan bueno, nos ha obsequiado también para el servicio los libros. Parte de los libros que están allí como para que nuestros residentes también lo repasen, ¿no? Y tan bonita su presentación que ahí hemos tomado las fotos para tenerlo, algunas fotos hasta que se acabó la batería del celular. Bello, bello, igual que hemos hecho con Pepito Velasco. Preguntarle sobre, hay casos, sobre todo en la selva, de que hay mordeduras con laceración de serpientes, ¿no? Venenosas, y entonces laceran y necrosan todo el párpado. ¿Alguna vez doctor Marito ha tenido oportunidad de ver estos casos? No, doctora, no, he tenido, sí por mordedura de serpiente no, pero he tenido, he visto cuando estuve en el INO, más que todo, laceraciones complejas, pero no, por mordedura de perro es lo más frecuente. Niños, más que todo pediátrica, la edad pediátrica, pero por mordedura de serpiente no he tenido. Lo que sí llega también frecuente son pacientes con necrosis, por eso, como comentó el doctor Velasco, pacientes que han sido tratados, que han quitado tejido, han cortado tejido, entonces se necrosa y llegan con esa pérdida de tejido. Pero por así, como usted menciona, no, doctora. Ya. Y el contracture o cicatricure, que es muy bueno, ¿cuánto tiempo lo utilizan? Por un mes. Por un mes. Ajá, y no inmediatamente, hay que esperar unas semanas, un par de semanas, 3 semanas para empezarlo a utilizar y no, más que todo en las regiones de frente, de ceja, de regiones faciales, ¿no? Regiones faciales, ajá. ¿Y se podría utilizar un poquito más en aquellas personas que ya tienen antecedentes de queloide? O sea, no hay ningún inconveniente. También, sí, ajá. También, si hacen queloide, se puede tratar con inyecciones, bueno, con inyecciones de Kenacor, intralesional, y si no, pues hay que entrar y resecar donde está el queloide, ¿no? Para ver qué otra solución se le puede dar, pero inyecciones de Kenacor también se pueden usar para los queloides. Y en el caso, por ejemplo, a veces quedan pacientitos con pequeñas muescas, ¿no es cierto? O a veces también profundas. Mejor es esperar, creo, un tiempo de hasta 6 meses, ¿no? Porque a veces algunas desaparecen, ¿no? Desaparecen incluso solitas, ¿no? Sí, sola. Y explicarle siempre al paciente que no es que en un mes ya va, no, el periodo de cicatrización puede durar hasta 1 año, de 6 meses hasta 1 año. Entonces, volver otra vez a entrar a una nueva cirugía, esperar 6 meses. Lo ideal son esperar 6 meses para volver a recuperar, ¿no? Y en la etapa aguda, por ejemplo, cuando dentro de la cobertura antibiótica, cuando lo utilizan, ¿qué antibióticos prefieren o utilizan más frecuentemente? Amoxicilina más clavulánico para cubrir anaerobios, para cubrir amoxicilina más clavulánico y clindamicina en algunos casos, ¿no? Ya, y con asociación, o sea, lo asocian, ya, perfecto. ¿Y antiinflamatorios se utilizan? ¿Y qué tipo de antiinflamatorio? Sí, antiinflamatorio puede ser ibuprofeno, diclofenaco, sí se puede utilizar. Lo importante es, como le comenté, cuando son mordeduras de perro, evitar la infección por la zona, ¿no? Por el tipo de trauma, ¿no? Y vacuna antirrábica en el caso de perros y vacuna antirrábica, ¿no? sí es, doctora, sí. Y si son, por ejemplo, traumas por objetos cortantes, alambres o toxoide tetánico, ¿no? Toxoide tetánico, anatoxal, tetumán, ¿no? O sea, sí, qué interesante. Doctor, muchísimas gracias. Muy bonito. Un gusto saludarla, doctora. Un placer. Gracias, doctora. Gracias. Un placer, doctora. Doctor Barriga, ¿algún último comentario? No, ninguno. Palabras finales, por favor, de Mario y terminamos. Mario, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Barriga, y a todos los presentes. Bueno, siempre, así como comentaron ustedes, el trauma ocular son 3 aspectos fundamentales: preservar primero la vida, el globo ocular y después ya la parte de los párpados, la parte estética, ¿no? Y siempre actuar como yo diría, como bien minucioso y bien
detallista, ¿no? Para que quede, porque ellos, los pacientes, les preocupa también la parte estética, ¿no? Entonces, la parte estética y la parte funcional, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esos conceptos presentes. Muy bien, Mario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Excelente ustedes, todo. gracias por la invitación, como todos los años, y nos estaremos viendo el próximo. Seguramente sí, seguramente que sí. Claro, y de repente antes, Mario. Muchas gracias. Ya, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Gracias, doctor Velasco. A todos, gracias, a todos. doctora Rocío. Gracias a todos por su participación. El día de mañana tenemos la exposición de nuestro R3, el doctor Giancarlo Gismondi, con el tema traumatismo de la vía lagrimal y